Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a terminar, vamos a tratar de ser lo más breve que se pueda. Sé que mañana tienen un examen, pero tenemos el compromiso con la academia y con las autoridades de cumplir con nuestro horario. Vamos a comenzar con este pensamiento. Tómate tiempo en escoger a un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Benjamin Franklin. Hoy vamos a hablar de los convenios internacionales. Cuando nosotros hablamos de los convenios internacionales, nos vamos a referir primero a su fundamentación legal. Y para eso tenemos que ir al artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades, el inciso P. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores en la República de Guatemala. Vean qué interesante. También lo que dicen los tratados internacionales son derechos mínimos favorables a la clase trabajadora en Guatemala. En el artículo 183, siempre de la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos las funciones del presidente. Son funciones del presidente, entre otras, inciso K, someter a consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación los tratados y convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Interesante. Quien ratifica es el Ejecutivo, pero quien aprueba los convenios es el Congreso de la República. Artículo 183, inciso K de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el O, dirigir la política exterior. Esto le corresponde al señor presidente de la República. Y las relaciones internacionales. Celebrar, ratificar y denunciar. O sea, denunciar quiere decir como renovar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Vamos al fundamento legal. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos claros que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala constituyen precisamente este tipo de garantía. Veamos hoy entonces la imperatividad de los convenios internacionales del trabajo. Las normas internacionales tienen como función promover el alcance de las normas y costumbres nacionales y nunca habría de ser invocadas con el objeto de reducir el nivel que éstas podrían haber alcanzado a favor de los trabajadores. Para el caso guatemalteco, debe entenderse que toda norma nacional o de derecho interno que no entre en contradicción con lo de los convenios internacionales de trabajo prevalecerá sobre este último y su carácter es más favorable. Entonces, por favor, tratados internacionales, Código de Trabajo, Constitución Política de la República de Guatemala, pactos colectivos de condiciones de trabajo, reglamento interior de trabajo, convenios colectivos de trabajo, todo tipo, cualquier tipo de disposición legal en materia de trabajo y previsión social, siempre vamos a aplicar el indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador.
¿Dónde encontramos entonces la parte imperativa de los convenios internacionales? Entonces nos vamos a los considerando del Código de Trabajo y en su segundo considerando establece lo siguiente, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica. Vean qué interesante esta parte. Así como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales de trabajo. Escúcheme, incorporar al derecho positivo nacional los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Interesante ese segundo considerando, para que nosotros quedemos claros y precisos que también los convenios internacionales, María Bella, Ruth Yesenia, Álvaro, Gianni, Emily, Jorge, Susana, todos nosotros, en el momento que estemos ejerciendo, en el momento que ustedes ya sean abogados, en el momento que ustedes estén asesorando, en el momento que ustedes estén asesorando, por favor, que nunca se les olvide que también los tratados internacionales ratificados por Guatemala constituyen también una norma positiva vigente en materia laboral. Artículo 20. Lo que regula el artículo 20 es de que si nosotros firmamos un contrato de trabajo, vamos a pactar la jornada de trabajo, vamos a pactar el salario, vamos a pactar las prestaciones, todo lo que nosotros pactemos en el contrato de trabajo, excelente. Pero el inciso A del artículo 20 del Código de Trabajo, vean qué interesante, dice que también están incluidos en ese contrato de trabajo, aunque no se especifiquen, las obligaciones y derechos que el Código de Trabajo, los convenios internacionales ratificados por Guatemala, determinen para las partes en la relación laboral. Respecto a estos últimos, los convenios internacionales, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que otorga el Código de Trabajo. Artículo 211, inciso B. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad con estas bases. Tomará todas las medidas, está hablando del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tomará todas las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Vamos al siguiente punto. Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Interesante lo de textos auténticos, las obligaciones y por último, cuáles son los convenios que están en vigor y que han sido ratificados por Guatemala. De textos auténticos. Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen. Me le pone mucha atención. Esto, pues, por supuesto, es un documento que yo se los proporciono
que para fines académicos ha sido sustraído del libro Derecho Sustantivo Individual del trabajo del tratadista guatemalteco César Lamelino Franco López. Según lo establece el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tienen el carácter de texto auténtico. Eso es interesante. Solo en 2 idiomas le permiten ellos que sea auténtico. Hay muchos libros que de veras ya las versiones traducidas van cambiando. El texto de las palabras muchas veces puede variar. Por eso ellos tomaron la decisión que los textos originales, los auténticos, son los que estén escritos en francés e inglés. Entonces estamos con esto. Ahora veamos las obligaciones. Por supuesto, desde que un Estado asume la responsabilidad al ratificar un convenio internacional, tiene obligaciones. Primero, por ejemplo, el convenio relativo a la Inspección General de Trabajo, uno que está ratificado por Guatemala, obliga al Estado de Guatemala que durante determinado plazo, ¿sí?, todos los años debe de enviar la memoria de labores de la Inspección General de Trabajo a una entidad de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Imagínense, es un compromiso que tiene Guatemala y todos los años tiene que enviar esa memoria de labores. Se pueden dar de diferentes formas. Uno es a través de la propia legislación guatemalteca o inclusive a través de una negociación colectiva. Una vez exista un convenio ratificado por Guatemala, pues nosotros los últimos 2 ratificados por Guatemala, el 138, que se refiere a la edad mínima, y el 175, que se refiere al trabajo a tiempo parcial, habían sido ratificados por Guatemala. Hoy es derecho positivo vigente en Guatemala porque tienen su propio reglamento para aplicación de estos convenios en Guatemala. Entonces, cuando yo hice la pregunta en el examen, edad para trabajar en Guatemala, usted no me puede decir, Lic, pero si el código sigue diciendo 14 años, por favor, ya estamos hablando que estos tratados internacionales ratificados por Guatemala son derecho positivo vigente. Por lo tanto, en Guatemala para trabajar son 15 años de conformidad con el convenio 138 de la OIT y su reglamento para aplicación en Guatemala. Si no hay ninguna legislación, entonces la misma Organización Internacional del Trabajo puede verificar la aplicación de los convenios ratificados por Guatemala a través de los sistemas de control y las dependencias que tiene dicha institución. Veamos hoy los convenios en vigor y ratificados por Guatemala. Yo no sé si alguien tiene por ahí acceso a Internet. Me gustaría alguien que me pudiera apoyar con eso. Me gustaría que alguien me buscara en Internet el convenio, 2 convenios. El convenio que va a ser el convenio número 13. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene ahí que nos pueda apoyar. Sí, yo la puedo apoyar. Bueno, entonces, Jocelyn, estamos con el convenio 13 y me buscas también el 81.
De una vez buscando en los dos, bueno, ¿por qué quiero leer el 13? Es está ratificado por Guatemala. Se van a dar cuenta que hay convenios internacionales que regulan lo relativo a la pintura, a la ceruza, a cierto sulfato que se utiliza en la pintura, que hay prohibición internacional. Y pues ahora yo me pregunto, ¿será que en Guatemala tenemos técnicos que pueden verificar? ¿O será que en Guatemala existe control para que esos productos no ingresen al país? Hoy mismo nos vamos a dar cuenta de que estamos por aperturar nuevamente el ferrocarril. Entonces vamos a ver que en el ferrocarril se utiliza mucha de esta pintura que está prohibida como norma internacional. Entonces te dejo ese y el segundo tema, que es el 81, la estabilidad laboral de los inspectores de trabajo. Los inspectores en términos generales, y especialmente los de la agricultura, estos convenios les dicen que deben tener estabilidad laboral. Son técnicos, son especialistas, son inspectores especialistas. Precisamente ustedes se recuerdan la producción de nuestras, de café, de hule, de palma africana. Imaginen la especialidad que deben de tener, o por lo menos de quienes se deben hacer acompañar a los inspectores para tomar experiencia. Por eso, la Organización Internacional del Trabajo se tomó el derecho de poder legislar la estabilidad laboral de los inspectores en dos convenios. Están ratificados por Guatemala. Ni siquiera un cambio de gobierno tendría derecho a remover a los inspectores generales de trabajo de conformidad con dos convenios internacionales de la OIT ratificados por Guatemala. Pues entonces vamos a ver los convenios, los vamos a dividir en tres. Tiene fundamentales de gobernanza y técnicos. Veamos cuáles son los fundamentales, cuáles son los de gobernanza y cuáles son los técnicos. El primero, fundamentales. Convenio 29 sobre el trabajo forzoso, 1930. Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948. Artículo 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949. Artículo 100, convenios sobre igualdad de remuneración, 1951. Convenio 105 sobre abolición de trabajo forzoso, 1957. 111, convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, 1958. Convenio 138 sobre la edad mínima. Imagínense de cuánto es este convenio. 1973. Y el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. ¿Qué es lo interesante de estos últimos dos convenios? Claros y precisos. 15 años para trabajar en Guatemala. ¿Qué es lo que sucede con el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil? Todo trabajo menor de 15 años, un trabajador menor de 15 años, hombre, mujer, menor de 15 años, lo delicado que es contratarlo. Ya hemos leído en otras ocasiones, artículo 156 bis del Código Penal, donde hay una figura que constituye un delito, contratar menores de 15 años en determinados establecimientos. Y vean la penalidad, son penas, son sanciones sumamente drásticas. Tenemos nosotros como estudiantes de Derecho asesorar a nuestro entorno, a nuestra familia,
que no podemos contratar menores de 15 años. Tendríamos un problema serio con la ley. Entonces, esos serían los fundamentales. Veamos ahora los de gobernanza, ¿sí? 4 de gobernanza. 81 sobre la inspección de trabajo, 1947. 122 sobre política de empleo, 1964. 129 sobre la inspección de trabajo en la agricultura, 1969. Y el convenio 144 sobre la consulta tripartita, normas internacionales de trabajo, 1976. Ya tenés por ahí, Jocelyn, el de la inspección de trabajo. Sí, licenciado. Por favor, si querés, para que nos quede grabado, me voy a salir de un momento para que tú lo publiques. ¿Dónde lo publico? Aquí, ¿puedes compartirlo? Intentemos. Voy a intentar porque nunca lo he hecho, licenciada. Intentemos. Ok. Vamos a... En los 3 puntitos se le da, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Quién nos apoya? Le tienes que darle en la pantallita. Ah, ya. ¿Presentar ahora? Sí. Ok. Vamos a ver. Ya se puede ver, ¿no? Todavía no. Vamos a ver. Dime, Eri. Lick, no sé si va a poder compartir ella porque no me tiene limitación usted con las configuraciones de administrador. ¿Qué tengo que hacer yo? Creo que tendría que ir a los 3 puntitos y en limitación de administrador tiene ahí unas opciones donde dice compartir pantalla para que deje compartir pantalla a los compañeros. Vamos a ver, déjame ver. Aquí tengo yo toda la pantalla, una pestaña, ventana, no va. Tiene, donde están todos los chats, donde estamos hablando ahora, tiene que tener 3 puntitos. Ajá. Le da ahí donde los 3 puntitos y le dan más opciones o opciones de administrador. Tiene que darle algo así se llama. Bueno, miremos si podemos. A ver si no le damos sin... ¿Quiere que intente compartir yo, Lick? Intentemos. Ahí estamos. Bueno. ¿Lo podés subir? Para que miremos. ¿Sí se ve? Miremos vamos a ver quién. Jocelyn, ¿qué artículo era que refería a la estabilidad laboral? ¿No te acuerdas? El 3. A la estabilidad laboral. Se lo voy a buscar ahorita. Ese está en el 81, ¿verdad? Sí. En la inspección. Vamos a ver. En el número 3. Higiene, no. Miremos el 6 más o menos, a ver si por ahí está. Déjame ver. Baja más, yo creo que... Bueno.
Bueno, mientras lo buscan ahí, concretamente lo que dice este artículo, es ni siquiera por cambio de gobierno. Habla de estabilidad, la palabra estabilidad se le dice clarito. Ni siquiera por un cambio de gobierno deben de removerse o ser destituidos los inspectores de trabajo. Todo lo contrario, gozan del derecho de estabilidad. ¿A qué me quería referir yo esto? Vamos a darle... Licenciado. Sí, señor, artículo 6. Sí, señor, artículo 6. Miremos el 6. Leamos, ¿qué dice el 6? ¿Alguien que lo lea? Aquí está, caballo. Con mucho gusto, Lic. Con mucho gusto. Artículo Decime. 6. El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida. Imagínate, Joseph, ¿qué es fíjate, pues, el día de mañana despiden a un inspector de trabajo y te llega a buscar a tu oficina y te dice, bueno, necesito asesoría. Por favor, que nunca se te olvide que hay un convenio internacional ratificado por Guatemala, que es el 81, que en el artículo 6 dice que no te pueden despedir. Claro, tiene que haber una causa justificada para que te despidan, pero la norma general es que por un cambio no se puede permitir que a un inspector lo despidan. ¿Por qué? Por convenir a los intereses de la institución, que por reorganización de la entidad. Eso no se puede jamás. Tendrá que ser un motivo y con el debido proceso, porque hay un tratado internacional que le garantiza su derecho al empleo de estabilidad. Ya se imagina cuando estamos hablando nosotros de productos en el campo, por ejemplo, como el café, la palma africana, el hule, ¿qué más? Cardamomo. Ya se imaginan todos los insecticidas, pesticidas, abonos, todo lo que ahí se puede utilizar. El conocimiento que va adquiriendo en la agricultura o en otras fábricas también. Estamos ahorita en el convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo. En ese convenio estamos, ¿oíste? Que es el reglamento relativo a la inspección de trabajo. Lo que estamos diciendo es de que ya nos dimos cuenta que la ley dice de que los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala son parte del derecho, dime, del derecho laboral vigente, positivo. O sea, estas normas ustedes las pueden aplicar en una demanda, en una defensa. Es ley y te diste cuenta que de conformidad con un artículo de la Constitución dice que estos convenios constituyen garantías mínimas. Entonces, ya tenemos un artículo adicional que nos puede dar mucho para defender a un inspector de trabajo si es despedido injustamente. Regresemos. Yo creo que ya regresamos ya, ¿eh? Vamos a ver. Ahí estamos, muchas gracias. Porque vamos a leer otro después. Permítanme, vamos a ver ustedes. Porque si no me pierdo aquí. Aquí estoy. Bueno, ya leímos entonces los de gobernanza. Nos falta ahora, ya leímos los fundamentales, los de gobernanza, ahora nos faltan los técnicos. Veamos, pues, léeme, pues, ¿quién me ayuda ahí para leer unos 5? Después salen 5 más y así nos vamos. ¿Con quién comenzamos? Jocelyn. Sí, Lic. Mírame, el convenio es el 1, por ejemplo. Me decís 1, convenio sobre las horas de trabajo en la industria, 1919. Imagínense ustedes desde cuándo está este convenio. Ya está ratificado por Guatemala, ¿eh? Vamos con el siguiente, por favor, Joseph. Muy bien. Número 2. Convenio 11. Convenio sobre el derecho de asociación sobre la agricultura, 1921. Convenio 13. Convenio sobre la cerruza, pintura, 1921.
Convenio 14, Convenio sobre el descanso semanal, sobre la industria, 1921. Convenio 16, Convenio sobre el examen médico de los menores, trabajo marítimo, 1921. Convenio 19, Convenio sobre la igualdad de trato, accidentes de trabajo, 1925. Convenio 26, Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928. ¿Sigo? Sí, por favor. Convenio 30, Convenio sobre las horas de trabajo en el comercio y oficinas, 1930. Convenio 45, Convenio sobre el trabajo subterráneo en las mujeres, 1935. Convenio 58, Convenio sobre la edad mínima, trabajo marítimo, 1936. Convenio 59, Convenio sobre la edad mínima en la industria, 1937. Convenio 77, Convenio sobre el examen médico de los menores en la industria, 1946. Convenio 78, Convenio sobre el examen médico de los menores en los trabajos no industriales, 1946. Allá no miro, Lick. O suba. ¿Ok? Ahí está. Convenio 79, Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores, trabajos no industriales, 1946. Convenio 80, Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946. Convenio 88, Convenio sobre el servicio del empleo, 1948. Convenio 89, Convenio sobre el trabajo nocturno, mujeres, 1946. Convenio 90, Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores en la industria, en 1948. Convenio 94, Convenio sobre las cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, 1949. Convenio 95, Convenio sobre la protección del salario en 1949. Convenio 96, Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1949. Espérate un segundo, solo voy a hacer dos cosas. ¿Se recuerdan que en el convenio 95 nosotros leímos el artículo 1? En el convenio 95 usted va a encontrar dos cosas fundamentales. Una es de que nos hemos basado muchos en el artículo número 1, cuando hablamos, por ejemplo, de las, si son o no son, es o no es salario, por ejemplo, las propinas, ¿sí? Las propinas. Le hago la pregunta, ¿para usted es salario la propina, sí o no? Entonces dicen que no. NOLIC, perdón, yo te considero que NOLIC es parte de una bonificación. Bueno, vean, pues, tenemos la parte del salario, pero este convenio 95, ahí me leen por lo menos el artículo número 1 y lo discutimos, lo discutimos. Porque yo tengo una cosa. Avidal Ortiz va a trabajar en un restaurante. ¿Qué es lo que me va a proponer a mí? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo mías? ¿Sí? Atender a los comensales. ¿Sí? Esa es una. La propina. Pero yo te garantizo, cualquiera de nosotros que haya trabajado en un restaurante, ¿qué es lo que te van a decir? Te pagamos el mínimo más las propinas. Desde ese momento, la propina constituye salario. ¿Cuál va a ser tu atractivo para ir a trabajar ahí? Decime, Mario. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Gracias. Fíjese que yo tengo una duda, porque yo tengo una referencia de un restaurante donde ellos indican que la propina la toman ellos, la dividen en la mitad y la mitad es por si, la otra mitad es por si quiebran cristalería, por si se pierden un objeto u otra cosa. ¿Eso estará bien? Malo, eso no está bien. Eso está, oíme, Mario, la propina, vamos a conseguir, escúcheme, jóvenes, voy a buscar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ¿vale? Es que cuando nosotros vean la definición que tiene, cuando tengan ahí tiempecito,
Vean la definición que tiene el artículo 1 de salario, este convenio 95. Y lo vamos a discutir en su oportunidad que tenemos el tema del salario. Y yo les voy a mostrar con resoluciones, ¿sí? Que para mí la propina, perdonen, es un salario. Mario, desde que llegas a trabajar, ¿qué te va a decir? Vas a ganar el mínimo más propina. Hay restaurantes, Mario, donde la propina supera el salario mínimo. Entonces, Okay, bueno, pero vamos a buscar sentencias para que todo bien claro. 2. En el siguiente convenio que habló aquí, que nos diste lectura, fue el 96. ¿Se recuerdan que hablamos de las agencias de colocación? En Guatemala están prohibidas las agencias de colocación. Mario y Avidán Ortiz no podemos aperturar una empresa, Mario, donde digamos, mire, vamos a conseguir trabajo, se nos da un porcentaje. Y llega Ruth, llega Nancy, llega Jocelyn y nos dicen, pues consigan. Está prohibido, es prohibido, pero aquí hay un convenio que está ratificado por Guatemala y la OIT tiene prohibido que las agencias de colocación están prohibidas. ¿Por qué? Porque esto es lo que te pedían, era un porcentaje por conseguirte trabajo. Pues si el trabajo es un derecho humano, es una obligación social, es justicia social. No nadie te puede cobrar por conseguirte trabajo. Y eso está prohibido totalmente por la OIT. Sigamos. Jocelyn. Silic, convenio 97, convenio sobre los trabajadores migrantes, 1949. Convenio 99, convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos en agricultura, 1951. Convenio 101, convenio sobre las vacaciones pagadas en agricultura, 1952. Convenio 103, convenio sobre la protección de la maternidad, 1952. Convenio 106, convenio sobre el descanso semanal en el comercio y oficinas, 1957. Convenio 108, convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958. Convenio 110, convenio sobre las plantaciones, 1958. Si son curiosos, ese convenio tiene muy bonitas definiciones sobre qué es una plantación. Muy buenas, tiene muy bonitas definiciones. Continuamos. Convenio 112, convenio sobre la edad mínima en pescadores, 1959. Convenio 113, convenio sobre el examen médico de los pescadores. Convenio 114, convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959. Convenio 116, convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961. Convenio 117, convenio sobre la política social en normas y objetivos básicos, 1962. Convenio 118, convenio sobre la igualdad de trato en la seguridad social, 1962. Convenio 119, convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963. Convenio 120, convenio sobre la higiene en el comercio y oficinas, 1964. Convenio 124, convenio sobre el examen médico de los menores en trabajo subterráneo, 1964. Convenio 127, convenio sobre el peso máximo, 1967. Convenio 131, convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970. Convenio 141, convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975. Convenio 148, convenio sobre el medio ambiente de trabajo en la contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977. Convenio 149, convenio sobre el personal de enfermería, 1977.
Convenio 154, Convenio sobre la negociación colectiva, 1981. Convenio 156, Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981. Convenio 159, Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo en personas inválidas, 1983. Convenio 160, Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985. Podría subir. Convenio 161, Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985. Convenio 162, Convenio sobre el asbesto, 1986. Convenio 163, Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987. Convenio 167, Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988. Convenio 169, Convenio sobre los pueblos indígenas y tribales, 1989. Convenio 175, Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994. Este es uno de los últimos para ustedes, que ya tenemos el reglamento y aplicación. Entonces tenemos el convenio 138 y el 175, que estos fueron los últimos que están en vigencia en Guatemala, ya tienen su reglamento y ya son ley, derecho positivo vigente en materia laboral. Y el 169, que ustedes lo han visto, inclusive en el curso en otro de los cursos, en 2 o 3 cursos, van a ir viendo el 169, que también tiene normas de carácter laboral. Ahora, solo quisiera que buscáramos, habíamos quedado del 13, ¿verdad? No sé si alguien me lo tiene por ahí. ¿Alguien tiene por ahí el 13? Lo comparto, Lic. Por favor. Mira, aquí concretamente miremos el 1, el 2 y el 3. Ahí estamos. ¿Quién nos hace favor de darle lectura? Este es interesante. Se van a dar cuenta que aquí en Guatemala posiblemente estemos utilizando algún tipo, no sé si es químico, no sé, pero que estemos utilizando, y escúchenme, está prohibido internacionalmente. Veamos qué dice el artículo 1. Lo leo, Lic. Por favor, Marco. Artículo 1, numeral 1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a prohibir, a reserva de las excepciones previstas en el artículo 2, el empleo de cerusa, de sulfato de plomo y de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos en los trabajos de pintura interior de los edificios, con excepción de las estaciones de ferrocarril y de los establecimientos industriales en los que el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos sea declarado necesario por las autoridades competentes, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y trabajadores. Numeral 2. Queda, no obstante, autorizado el empleo de pigmentos blancos que contengan como máximo un 2% de plomo, expresado en plomo de metal. Bueno, ya te digo, habría que ver si en Guatemala en la pintura se sigue utilizando esto, porque mira, está prohibido. Es más, no solo por la OIT, está prohibido por la Organización Mundial de la Salud. Y yo ahora, pues cada vez que compramos pintura, pues revisemos ustedes. Si no, creo que el daño que nos va a causar puede ser un daño severo. Bueno, entonces, por eso se dan cuenta la importancia de los inspectores de trabajo, la importancia de la estabilidad laboral de los inspectores de trabajo. Deben de conocer todos estos convenios. Imagínate, debes de estudiar sobre la celusa y el sulfato de plomo. ¿Qué es?
qué se refiere? ¿Qué daño puede causar? Yo te digo, debe ser terrible. ¿Va? Vamos al número 2. Ok. Artículo 2, numeral 1. Las disposiciones del artículo 1 no se aplicarán a la pintura decorativa ni a los trabajos de hilatura y de plastecido. Numeral 2. Cada gobierno determinará la línea de demarcación entre los diferentes géneros de pintura y reglamentará el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo y de cualquier producto que contenga dichos pigmentos en los expresados trabajos, de conformidad con las disposiciones de los artículos 5, 6 y 7 del presente convenio. 3. Ok. Artículo 3, numeral 1. Queda prohibido emplear a los jóvenes menores de 18 años y a las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Numeral 2. Las autoridades competentes, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, podrán permitir que los aprendices de pintor sean empleados para su educación profesional en los trabajos prohibidos en el párrafo precedente. Eso está discutido. Lo que yo quiero dejarles claro a ustedes es de que ahí habla de 18 años, pero ustedes saben que ustedes al interpretar la ley, al incorporar este artículo, ustedes saben que es de 15 años, ¿sí? No están hablando de 18. Es más, este es un producto, el artículo 1 es claro que debe ser prohibido, ya ni siquiera para mayores, menos para mujeres y menores. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí, entonces le vamos a dar el tiempo al licenciado Alan para que nos ponga unos minutos ahí. No sé si estará por ahí el licenciado Alan. Sí, maestro, solo unos 2 minutos mientras presento acá. Bueno, entonces mientras él presenta, yo solo les quería decir, ¿se dan cuenta qué ventaja van a tener ustedes como estudiantes de la facultad cuando tengan que hacer su punto de tesis? Si quieren escribir en materia laboral, ¿qué bendición tiene? Tenemos doctrina, tenemos jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, tenemos de los tribunales, tenemos de la sala, tenemos tratadistas guatemaltecos internacionales, tenemos convenios internacionales, tenemos el Código de Trabajo, la Constitución Política, los pactos colectivos, los reglamentos interiores de trabajo, los convenios, cualquier tipo de disposición. Porque con lo que estamos leyendo hoy, por ejemplo, la pintura, imagínense, nos tendríamos que ir a previsión social. ¿Qué dice el Ministerio de Salud y qué dice también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? O sea, material hay de sobra. ¿Ya les hablan? Sí, maestro, solo estoy terminando de configurar que se me cayó el internet, pero ya estoy. Vamos, Claudia. Dime, Claudia, mientras el link está. Sí, muy buena noche, licenciado. Una consulta aprovechando el espacio. Con respecto a qué pasa en el caso de una persona que presenta una carta por despido indirecto. La empresa está teniendo problemas financieros y no están pagando el salario a los empleados. Ya tienen un mes y no les están pagando. Entonces, hay una persona que decidió realizar esta carta de despido indirecto. Y a pesar de esto, la persona no quiere perjudicar a la empresa. Entonces, únicamente está como que, quiere retirarse, pero por la condición tiene miedo que no le paguen su mes laboral. Pero, sin embargo, no quiere ir al ministerio para presentar esta cartita para no terminar... Claudia, ¿sí? Tiene que ir a la inspección, No tiene alternativa Vamos a ver después, solo dar el tiempo al licenciado Alan, De acuerdo, gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Gusto saludarles. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Eso quiere decir que están campeones, ¿verdad?
¿Estamos? Ok, no sé si ven la presentación por ahí. Sí, Sí, se mira. Gracias. Hola Alejandra, buenas tardes. Álvaro, buenas tardes. Ok, vamos a platicar hoy de un tema bien interesante, lo que es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, un organismo internacional en materia laboral, al igual como existe, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, existen organismos internacionales, van a ver ustedes en el curso de Derecho Internacional Público, van a verificar ustedes ahí todo lo relativo a estas diferentes instituciones, pero a lo que nos compete a nosotros, lo que nos compete específicamente es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo? Pues la Organización Internacional del Trabajo es un organismo que se encarga de legislar, que se encarga de crear normativa, que se encarga de establecer procedimientos, de crear, respetar derechos laborales de los trabajadores, pero más que todo que los que sean parte dentro del proceso o los que son parte de la OIT, pues respeten, ¿verdad? Esos principios, esos derechos y la normativa creada. Así que vamos a iniciar, por favor, con el artículo 102, literal T de la Constitución. 102, literal T de la Constitución. No sé si alguien lo tiene por ahí. ...102, literal T de la Constitución. Ya lo tengo, licenciado. ¿Lo leo? Adelante, por favor, Álvaro. Muy bien. Artículo 102, literal T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Muy bien. Gracias, Álvaro. El Estado de Guatemala participará, fomentará, ¿sí? El tema de convenios internacionales. Ustedes saben que todos los convenios que hayan sido ratificados por Guatemala entran dentro de nuestro ordenamiento jurídico y pasan a ser derecho vigente positivo, toda vez de que el derecho laboral aplicamos el denominado indubio pro operario, ¿sí? Y que cuando Guatemala ratifica un convenio, pues hay que tener el debido cuidado porque va a pasar a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia, pues va a mejorar muchas veces los derechos laborales, ¿sí? Fíjense ustedes que Guatemala es parte de la OIT, hay que decirlo, este organismo tripartito. Guatemala es parte de la OIT, pero Guatemala también se ha comprometido en virtud de convenios celebrados. La OIT genera también recomendaciones, también cabe mencionar que genera muchas recomendaciones, pero específicamente para no ir tan lejos, el acuerdo ministerial 260-2019, el cual establece la edad mínima para laborar en Guatemala. Ustedes han escuchado que el maestro siempre les ha dicho, miren compañeros, la edad mínima para trabajar en Guatemala es de 15 años, el Código de Trabajo establece 14 años, pero ¿por qué Guatemala, o ustedes dijeron, bueno, es que Guatemala, pues preocupado por el trabajo infantil, preocupado por esa erradicación de ese fenómeno, ese flagelo, pues creó o reformó el Código de Trabajo? Pues no fue así. Déjenme decirles que esto fue en virtud de que Guatemala, ojo, Guatemala se comprometió y ratificó el convenio 138 de la OIT, ¿sí? ¿Qué sucedió acá? Que este convenio establece que los estados que sean parte del proceso, que hayan ratificado dicho convenio, se comprometen, se obligan a ir elevando progresivamente la edad, ¿sí? Entonces, Guatemala tenía la edad en 14 años, lo elevó a 15 años.
Y el día de mañana, en unos años, puede ser que sea elevada a 16 años, porque eso es parte del derecho. El derecho laboral es progresivo. Entonces, ahí encontramos un claro ejemplo de lo que debe entenderse por que en Guatemala, pues, observa y cumple el tema de convenios internacionales. Por otro lado, cabe mencionar que cuando hablamos, por ejemplo, en el año 2017, y lo vamos a ver en su momento, Guatemala realizó, por medio del Congreso de la República, unas reformas, que fue el decreto 7/2017. Fíjense ustedes que el ministerio, aunque ustedes no lo crean, el Ministerio de Trabajo era uno de los pocos ministerios que no generaban recursos para sí mismo. Muchos de los ministerios generan recursos para sí mismo. Por ejemplo, genera recursos el Ministerio de Economía, genera recursos económicos, claro está. Entonces, el Ministerio de Trabajo era uno de los tantos que no generaba recursos. Entonces, se crea un procedimiento administrativo de faltas y hoy en día este ministerio recobra, puede generar por medio de las multas que es impuesto a los infractores de faltas laborales, puede generar recursos para sí mismo. Prueba de ello es que si ustedes se dan una vueltecita ahí por el Ministerio de Trabajo, van a ver a mano izquierda la sección de Inspección General de Trabajo. Miren ustedes de nivel. O sea, yo tuve la bendición de llevar a cabo una audiencia en sede administrativa hace como 15 días y ahora el inspector pues ya tiene como su cubículo, ya los inspectores andan con, bueno, antes también, pero no se veía tanto, con sus chalecos identificados y pues dije yo, bueno, esto es a raíz de que pues el ministerio ahora tiene recursos económicos. Pero ¿de dónde viene esto? Viene o a consecuencia de que Guatemala trazó una hoja de ruta con la Organización Internacional de Trabajo y se comprometió a mejorar las condiciones de los trabajadores de dicho ministerio. Por eso que hoy se conoce como la Inspección General de Trabajo, que el cual era necesario fortalecerla. Por cierto, ahí hay una ex estudiante de nosotros, el maestro se recordará de ella por ahí, sí, del Stephanie, que está específicamente, ahora se le entrega volantes, se les entrega cartilla a los trabajadores para que conozcan sus derechos. Voy a ver si puedo escanear una de esas y se las hago llegar ahí al grupo para que vean ustedes cómo se ha ido mejorando en el tema administrativo, en el derecho laboral. Pero, repito, esto es un tema conjunto que ha establecido una hoja de ruta la OIT, ¿sí? De esa cuenta, señores, vamos a platicar hoy de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, porque muchas veces pues miramos los convenios, el convenio 95 relativo al salario, el convenio 100 sobre la discriminación salarial, el convenio 138 respecto a la edad mínima, el convenio 87, 89, entre otros, ¿sí? De esa cuenta se establece acá que la Organización Internacional del Trabajo establece dentro de sus antecedentes que el primer antecedente, porque hay varios, establece que fue el industrial inglés Roberto Owen. Fíjense ustedes que esta persona lanzó una idea de una idea original, una acción internacional, proponiendo la creación de una comisión del trabajo ante el Congreso de Santa Alianza en 1818. Pero las propuestas iniciales de una legislación internacional fueron expuestas por el inglés Charles Hindley, el belga Edouard Dupetiaux y los franceses Blanqui, Louis René Villarme y sobre todo el industrial Daniel Legrand. Se empieza a gestar ya el tema de la creación de un órgano supraestatal, no solo compuesto por estados, porque fíjense ustedes que la OIT surge como un modelo de la Organización de Naciones Unidas. Se pretendió al inicio que los mismos miembros que fueran de Naciones Unidas fueran también parte de la OIT. Sin embargo, pues habían algunos estados que querían ser parte de OIT, pero que no podían, que no eran parte de Naciones Unidas. Entonces acá se les incluyó, ¿sí? Lo van a leer ustedes dentro del material que yo ahí les hice llegar. Les hicimos llegar ahí con el maestro, el que ya tienen en su WhatsApp. La creación de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Dónde surge y dónde tiene su sede la OIT?
cualquier laboralista, a criterio de su servidor, por ejemplo, a mi persona, a mí me gustaría conocer la OIT, a mí me gustaría conocer Ginebra, que es donde está la sede, en Suiza, que es un organismo que, como les repito, trata y vela por los derechos laborales, legisla en pro de ambos y trata de que todos los estados ratifiquen sus convenios. Aunado a ello, emite recomendaciones. Por eso muchas veces en las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales se establecen una de las recomendaciones entabladas o emanadas de la OIT son por parte de este órgano o con base en las recomendaciones. Entonces, sí es importante leer un poquito respecto a las recomendaciones. Ok, entonces, ¿en dónde surge, señores? En 1919, con el Tratado de Versalles. ¿Con qué, señores? Con el Tratado de Versalles. ¿Estamos? Entonces, ahí, ¿cuándo surge y dónde surge? ¿Sí? La naturaleza jurídica. Es un organismo intergubernamental. Aquí está, miren, es un organismo intergubernamental. El Tratado de Versalles estipula que los miembros de las Naciones Unidas eran también miembros de la OIT. Sin embargo, por ejemplo, acá Alemania y Austria no eran parte de Naciones Unidas. Por ejemplo, Argentina tampoco, que se había retirado. Entonces, se les aceptó en OIT, ¿sí? En 1945 se realizaron algunas enmiendas a la Constitución de la OIT. Se previó que tengan la calidad de miembros aquellos que lo fueran de las Naciones Unidas, como muy bien les indiqué, ¿sí? Ok, ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo? Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué es? Es la única agencia de las Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes. Ojo, no solo está compuesto por los estados, sino que acá, miren ustedes, es una reunión dura, es una reunión difícil, porque van a haber empleadores, van a haber trabajadores y van a haber gobiernos. Entonces, esta estructura tripartita hace que sea un foro único, en donde obviamente los trabajadores van a velar por la creación de derechos laborales y el patrono pues va a estar en un estira y enca la Organización Internacional del Trabajo. Sus 185 estados miembros pueden libre y abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales. Fíjense que ustedes que en estos foros, en estas conferencias, Guatemala, que ha sido parte, Guatemala debe rendir un informe ante OIT, como lo hace ante Naciones Unidas, respecto a los avances que se van teniendo en materia laboral. O sea, no es nomás de decir, bueno, queremos ser parte y pues qué felicidad, ya somos parte. No, tenemos que ver en qué hemos ido avanzando como país. Y Guatemala 2017 y 2019, el cual considera su servidor, se ha dado un pequeño avance, ¿sí? Los objetivos de la OIT, ¿cuáles son? Son muchos. Yo se los resumo acá en 3. Fomentar derechos laborales, ampliar la oportunidad de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. Aquí aparecen y les consigné quiénes han sido los directores de la OIT, ¿sí? Fíjense que en marzo del año pasado se eligió a un nuevo director y no fue hasta en octubre del año pasado, es decir, del año 2022, en donde el Consejo de Administración, ahí se los compartí en el chat, fue elegido Gilbert Humboldt, fue elegido como 11º director general de la OIT por el Consejo de Administración, tomó posesión del cargo en octubre del año 2022 y tiene un mandato para 5 años, ¿sí? Ojo, quiere decir que esto, actualmente, pues, él es el director de la OIT y él debe también, dentro de sus funciones lo vamos a ver más adelante, mantener un equilibrio, mantener la naturaleza de la OIT, establecer que los diálogos se fomenten mediante la paz, mediante normas conciliatorias, ¿sí? Entonces, ahí se los compartí.
esto dentro de los directores, la estructura de la OIT. Fíjense ustedes que como les antecedí, establece que es un organismo eminentemente tripartito. ¿Por qué es tripartito? Toda vez de que establece, ojo, se establece que son compuestos por gobierno, representantes trabajadores, representantes patronos, pero acá internamente también está compuesto por 3 órganos, ¿sí? Estos 3 órganos, ¿cuáles son? La Conferencia Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Conferencia Internacional del Trabajo? Es el órgano superior de la OIT. ¿Se reúne qué? ¿En qué plazo se va a reunir, señores? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto se va a reunir? Vamos a ver si están poniendo atención ahí. Anualmente. Anualmente, ¿sí? Anualmente se reúnen en este caso, el órgano de la estructura de la Conferencia Internacional del Trabajo. Se integra por 4 delegados, ¿sí? Cada país miembro, 2 delegados del gobierno, los otros 2 propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores respectivamente. Miren cuáles son sus funciones, específicamente de la Conferencia Internacional. La sanción de convenios, o sea, no tienen una tarea fácil, una tarea difícil. La sanción de convenios y recomendaciones por las 2/3 partes de sus miembros. Ojo, examinar, ¿cuál otro? Por ahí vamos a ver quién me ayuda con las literales B y C. Las literales B. ¿Sí? Sí, dice, por favor. B, examinar las memorias anuales que cada país debe presentar sobre el estado de la aplicación de las normas internacionales. C, eventualmente aprobar recomendaciones en los casos en que existan deficiencias. Ok, entonces, gracias Nancy, muy amable. Examinar las memorias anuales que cada país presente sobre el estado, eventualmente aprobar recomendaciones. Si ustedes compran sus convenios internacionales, que yo les recomiendo, señores, tengan sus leyes físicas, les va a servir muchísimo. Tengan sus leyes físicas. En la librería jurídica, por ejemplo, venden todos los convenios, los más importantes o los más relevantes. Ahí van a ver ustedes que hay una serie de recomendaciones y a veces no son tanto, ojo, no son tanto los artículos que establecen o crean normas, ¿sí? Por ejemplo, el convenio 111, que habla sobre la discriminación y la igualdad. Ese define qué debe entenderse por discriminación y establece qué no son actos de discriminación y emite una serie de recomendaciones. Entonces, los convenios no es que sean tan, como por ejemplo el convenio 95. ¿Por qué creen ustedes que hoy todo lo que perciba un trabajador en concepto de salario, sea el tema de aquello de tengo un salario base de 3,000 quetzales, pero por comisiones a mí me dan 10,000 quetzales, y al final ¿cuánto está devengando? 13,000. Este artículo 1 del convenio 95 establece que todo lo que perciba un trabajador en concepto de dinero va a entenderse por salario. Y como Guatemala lo ratificó, en consecuencia pasa a ser parte del derecho vigente y todo lo que perciba un trabajador, pues ya no se va a calcular con base al salario mínimo que percibía él en planilla, sino lo que él percibía de forma mensual, es decir, sumado el base con las denominadas comisiones. Todo lo que perciba un trabajador en concepto de salario, ojo, es o debe tomarse como salario. Aunque si lo queremos ver así, aunque se vea dividido, aunque se vea así, el término no es el correcto, aunque se vea dividido, aunque se vea partido, ¿sí? Porque al final pues no es pastel, va ustedes, pero que no se ve. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que simulan ese salario? Porque a la hora de la terminación del contrato, sea por X, Y, Z motivo, a usted lo van a indemnizar si lo despiden de forma injustificada o si renuncia y está establecido en pacto o convenio, a usted lo van a indemnizar con base al salario base, valga la redundancia.
No lo van a indemnizar con base a las comisiones o el salario de 10,000 quetzales que usted devengaba. Eso es una simulación salarial. Su servidor ha logrado demostrar en algunas demandas esa simulación salarial que realiza el patrón. Pero ¿cuál es la base de este criterio? El convenio 95 de OIT. El artículo 1 del convenio 100. El artículo 1 del convenio, sí, se lo prometo, yo les voy a compartir varias sentencias que tengo en contra de entidades que simulan la relación laboral y en consecuencia simulan el salario. Es que yo presté servicios a la entidad Multimedia Sociedad Anónima, pero yo estaba trabajando para fulano de tal Sociedad Anónima. Con fulano de tal tenía un salario base y con Multimedia Sociedad Anónima tenía un salario de 15,000 quetzales. Pues y aquí cómo está la situación, ¿no? Nos ha tocado que ir a los órganos jurisdiccionales para hacer valer esos derechos, tomando como base el convenio 95. ¿Sí? Entonces, ahí para su conocimiento, al igual el artículo 1 del convenio 100, por ejemplo, nos habla sobre la igualdad de remuneración. No es posible que en Guatemala y en el mundo, yo no sé si a ustedes les gusta ver series, pero por ejemplo, van a ver en Netflix, valga la publicidad, que existe, ya me excedí, usted ya me pasé el tiempo, que existe, que en el mundo, lastimosamente no se ha logrado el valor de la mano de obra femenina sea igual al valor de la mano de obra masculina. Ahí sí, como diría el programa aquel, aunque usted no lo crea, no se ha logrado, lastimosamente no se ha logrado. No se vaya tan lejos, váyase a Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, la mano de obra masculina es mejor pagada que la mano de obra femenina. ¿Por qué? Son actos de discriminación. Y ese artículo, pues, Guatemala lo ratificó y otros estados lo han ratificado, pero este programa que les digo, a lo largo de la historia, por ejemplo, la mano de obra femenina o los derechos, mejor dicho, laborales de la mujer, se empezó, por ejemplo, con el derecho político, a derecho a elegir y ser electo. En la antigüedad, por ejemplo, la mujer no tenía ese derecho. Entonces, ¿qué se ha ido haciendo necesario? Por ejemplo, en el derecho laboral, las mártires de Chicago, no sé quién ha leído sobre eso, pero lastimosamente estas mujeres murieron quemadas en pelea del mejoramiento de sus derechos laborales. Entonces, la historia nos ha traído hasta acá, hasta lo que hoy conocemos como OIT, a lo que hoy conocemos como el derecho laboral. Y hoy pues ya es un poquito más igualitario, si lo queremos ver así. Pero ese reportaje, si tienen la oportunidad de verlo, dice que si una mano de obra masculina se paga $1, hoy, 2021, hasta el 2021, si en 2020 lleva ese informe, está en 0.87 la mano de obra femenina. Y ahí empieza desde 0.50 a lo largo de los años. ¿Y qué actos o eventos han sido necesarios para llevar a lo que hoy conocemos como derechos de la mujer trabajadora? ¿Sí? Nuestra legislación lo reconoce, el principio de igualdad salarial, igual mano de obra de trabajo prestada, igual corresponderá salario. Sin embargo, repito, pues no se ha dado ese derecho de igualdad. En Estados Unidos, por ejemplo, también con el tema de, no sé si les compartí la vez pasada, la desigualdad que existía entre las jugadoras de fútbol con la desigualdad que existía con los jugadores de fútbol. La diferencia salarial era abismal. Entonces, la OIT tiene que entrar acá a legislar todos estos puntos, los cuales a nivel mundial, pues, lastimosamente a veces se ven normal, pero no es eso. Las normas aguantan con todo, como se dice, el papel aguanta con todo. Adelante, por favor, compañero que... Ok, perdone que lo interrumpa. De hecho, me parece un tema muy interesante, lo que estaba tratando sobre la desigualdad salarial, y más con el tema de las trabajadoras o las jugadoras de fútbol ganando menos que un hombre cuando juega fútbol.
pero yo siento que esto también se debe en parte a que lo que genera un hombre a lo que genera una mujer en el ámbito del fútbol es distinto. También podríamos poner que un hombre en lo que es modelaje y todo este ámbito gana menos que una mujer. Con respecto a que la mano de obra femenina está peor pagada que la mano de obra masculina, hasta cierto punto parece una contradicción en sí misma, ya que el empresario, creo yo y supongo, al menos si yo tuviera una empresa, es lo que haría, busca ganar más, y si la mano de obra femenina realmente estuviera tan mal pagada y tuviera tanta diferencia con respecto a la mano de obra masculina, definitivamente en las empresas encontraríamos a muchas mujeres. Yo siento que lo que sucede es que se toman datos y cifras muy puntuales donde se hace ver que una cantidad de personas está siendo muy mal remunerada con respecto a un trabajo, pero por ejemplo en Estados Unidos se paga por hora y la hora se le paga de la misma manera a todo el mundo. Si usted trabaja 10 horas y yo trabajo 2, obviamente usted va a tener un mayor salario que yo. Ahora sí estoy un poco de acuerdo en que las mujeres tienen mucha más responsabilidad con respecto a cuidar niños, quehaceres en el hogar, y eso les resta horas y por eso al final del día su salario se ve afectado. Pero siento que se recae a esto, que se trabajan menos horas y se está ganando conforme a el tiempo trabajado. Al igual que en el ámbito futbolístico. Yo le apuesto que la capitana del equipo de Estados Unidos no le va a llenar un estadio como se lo llenaría un Neymar, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Sergio Ramos, por poner ejemplos. Al igual, esta selección estadounidense que estuvo peleando porque querían igualdad salarial, tuvo un partido contra la Sub-15 de Cincinnati, si no recuerdo mal, donde perdieron 15-1. ¿Usted cree que un equipo que pierde 15-1 contra una Sub-15 varonil merece ganar los 30 millones que está devengando, por ejemplo, Messi en el París, o los 50 que devenga Cristiano en el Al-Sadd, o todas esas estrellas? Sí, mire, Marlon, el tema es, por ejemplo, interesante el debate, y ahí el maestro, eso es lo que a mí me gusta, miren, entrar a un tema que, maestro, creo que quiere participar también el maestro ahí, no sé. ¿No, maestro? Sí, está interesante, solo que por el tiempo, yo veo que ese tema lo vamos a dejar. Ya cuando tenemos el tema, a veces tenemos el tema. Por ejemplo, se recuerdan que hemos leído el artículo 89 de la discriminación, exactamente cuando habla de la mujer. El patrón no solo tiene una forma de defenderse, demostrar que la calidad del producto de la mujer es de menor, de lo que ella produce es de inferior calidad en cuanto a la del hombre. Siempre lean el artículo 89 y tal vez al compañero, y en otra clase, cuando miremos directamente el salario, le entramos a la discusión del tema. Me parece interesante. Gracias, maestro. Perdón, ahí. Ok. Gracias, Marlon. Interesante. Me gusta conversar de esos temas, toda vez de que pues, hace que la clase sea muy amena, ¿sí? Lo vamos a compartir ahí en el momento oportuno. En consecuencia, señores, las funciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, por ejemplo, la sanción de convenios y recomendaciones, está dentro de sus funciones examinar las memorias anuales que cada país debe presentar sobre el estado de la aplicación de las normas internacionales, eventualmente aprobar recomendaciones en los casos que existan deficiencias, ¿sí? El segundo órgano vamos a encontrar el Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne 3 veces por año, en marzo, junio y noviembre. La integración son 56 miembros titulares, 28 gobiernos, 14 empleadores y 14 trabajadores. Si se dan cuenta, hay un número, en este caso, igual, ¿sí? Hay un número igual tanto de empleadores como trabajadores, porque recuérdense que hay equidad, hay justicia, hay igualdad, ¿sí? Respecto a la conformación del Consejo de Administración. Toma decisiones sobre la política de OIT, determina el orden del día de la conferencia,
adopta el programa y presupuesto antes de su presentación a la conferencia y elige al director. Y por último tenemos a la Oficina Internacional del Trabajo, el cual es la Secretaría Permanente de la OIT. Su sede es operativa, centro de investigación y casa editora, dirigida por el director general, elegida por el Consejo de Administración con un mandato de 5 años, que es el que les acabo de compartir, quien a su vez contrata el personal de acuerdo a estrictas normas de concurso. La administración y la gestión se halla descentralizada en oficinas regionales de la zona y de correspondencia en más de 40 países bajo la dirección de un director general. ¿Cuál es su función? En este caso, o el comportamiento eficaz de la oficina y de cualquier otra tarea que le fuese asignada. ¿Sí? Por tema de tiempo, como dijo el maestro por ahí, en algún momento pues vamos a seguir conversando. Interesante tema, muy, muy interesante. Y pues lo vamos a hacer llegar siempre y someterlo a discusión. Conocimiento que no se somete a discusión no es conocimiento a ustedes. El conocimiento es para enriquecer lo que ya sabemos. Ok, por ahí, maestro, no sé. Yo creo que la dejamos ahí por la hora, porque yo tengo un examen mañana. Entonces, jóvenes, nos vemos si Dios quiere el próximo día. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.